Desde que el ser humano ha tenido la capacidad de comentar las épocas, las fuentes de energía han sido algo que se ha evidenciado y acompañado al hombre. Con el descubrimiento del fuego, el hombre ha aprendido a usar el potencial de naturaleza que tiene a su alrededor y lo aprovecha para facilitar su vida como el motor de sus nuevos inventos y descubrimientos. En la actualidad, el conocimiento que hemos adquirido sobre las energías que existen nos ha llevado a aprovecharla en un grado mucho mejor que en el pasado. Asimismo, ahora sabemos qué tipos de energías son mejores para explotar bajo ciertas condiciones, cuáles son más perjudiciales, qué sale más rentable a largo plazo, entre otras. Desde el punto de vista ambiental económico, con las nuevas tecnologías disponibles, se han considerado energías renovables como la opción del futuro. Las energías renovables son aquellas energías que se extraen de fuentes que son ilimitadas, es decir, que no se acabarán nunca. Si bien las energías no renovables también son obtenidas mediante fuentes naturales, su proceso de regeneración puede costar millones de años, provocando que sea muy difícil de mantener esta fuente de manera constante. Esta es otra ventaja a aprovechar de las energías renovables, pues por más que se extraiga de ella la energía, no la agota físicamente, debido a que es parte de un proceso natural y su nivel de regeneración es superior a su nivel de consumo, además de poder regenerarse por medios naturales. Las energías renovables no producen contaminación, como si lo pueden hacer las energías no renovables. La energía solar y eólica, por ejemplo, pueden ser aprovechadas y explotadas constantemente sin afectar al medio ambiente y sin agotarla. Caso contrario ocurre con el carbón o el petróleo. Cuando éstas se utilizan, suelen generar agentes contaminantes que afectan directamente el medio ambiente, además de ser recursos que no se recuperan, y por lo tanto son recursos que no son constantes. Una de estas energías aprovecha el calor de la Tierra para generar energía de una manera impresionante. Utiliza el vapor de agua atrapada en la corteza terrestre para mover sus generadores y convertirla en electricidad, y en una de sus variantes más interesantes se utiliza este vapor de agua directamente para la calefacción. La energía geotérmica tiene múltiples formas para ser el combustible de las nuevas generaciones energéticas. La geotermia es el calor que se produce en el interior de la Tierra y es transferido a la superficie. En general, los lugares más apropiados para el aprovechamiento de este calor están cerca de los volcanes, en cuyo interior se localizan rocas a altas temperaturas que calientan el agua que se infiltra en el subsuelo. En la superficie, la geotermia se manifiesta en manantiales termales que descargan agua caliente y vapor. Básicamente, la Tierra está compuesta por una secuencia de capas cuyo centro es el núcleo interno, el cual está compuesto por metales pesados y sólidos de alta densidad. Luego se encuentra el núcleo externo, que es semisólido y está conformado por elementos menos pesados. Por otra parte, el manto es una masa de sílice fluida que recubre el núcleo externo. La rotación del núcleo y la circulación de la roca fluida en el manto son responsables de la formación del campo magnético de la Tierra. Por su parte, la corteza terrestre, más sólida y liviana, flota sobre el manto, desplazándose sobre él, lo cual produce un fenómeno conocido como la deriva continental, causante del choque entre las placas continentales y las placas marinas. Dicha colisión produce la subducción, un fenómeno que hace deslizar la placa oceánica por debajo de la placa continental. En los sitios cercanos al contacto entre las placas continentales y marinas se genera alta actividad volcánica por el ascenso del magma líquido, incrementando los movimientos telúricos y originando el levantamiento de las cordilleras. La mayor expresión de actividad volcánica producida por el choque y subducción de las placas tectónicas se localiza
en lo que se denomina el Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual rodea la línea de la costa occidental del continente americano. Estas zonas presentan una elevada actividad sísmica y volcánica, con un alto potencial geotérmico. El gradiente geotérmico o aumento de la temperatura de la Tierra con la profundidad es una variable indicativa del potencial geotérmico de un sitio. La geotermia es considerada una energía limpia, renovable y altamente eficiente. Los sistemas geotérmicos son denominados a un conjunto de elementos naturales que se pueden presentar en una misma área o campo geotérmico, y del cual es posible extraer fluidos geotérmicos con diferentes fines. Los componentes principales de este tipo de sistemas son fuente de calor, reservorio geotérmico, sistema de suministro de agua, capa o sello y el fluido geotérmico. Ahora bien, ¿qué es la fuente de calor? Puede ser una roca caliente que ha incrementado su temperatura por contacto con un cuerpo volcánico intrusivo, que es una cámara magmática o gases calientes de origen magmático. Generalmente, la fuente de calor presenta temperaturas mayores a 600 grados centígrados. Estas fuentes se pueden encontrar a diferentes profundidades mayores a 2 kilómetros. Reservorio geotérmico. Un reservorio geotérmico es la formación de rocas permeables donde circula el fluido geotérmico a profundidades económicamente explotables, conocido también como yacimiento geotérmico. Por otro lado, el sistema de suministro de agua es el sistema de fallas o diaclasas en las rocas que permiten la recarga del reservorio geotérmico con el agua que se infiltra en el subsuelo. Este flujo reemplaza los fluidos que salen del reservorio en forma de manantiales termales o aquellos que son extraídos a través de pozos. Ahora bien, ¿qué es la capa o el sello? Básicamente, es el estrato impermeable generalmente compuesto por arcillas, entre las cuales encontramos la esmectita o montmorillonita, producto de la alteración de rocas por la alta temperatura que cubre al reservorio, lo contiene y evita la pérdida de agua y vapor. Finalmente, el fluido geotérmico se denomina así al agua en su fase líquida, de vapor o en combinación, que se encuentra en el reservorio geotérmico y que puede aflorar a la superficie de manera natural mediante manantiales de aguas termales o pozos geotérmicos. Estos fluidos a menudo contienen sustancias químicas disueltas como cloruros, dióxido de carbono, sulfatos y sales minerales. Los sistemas geotérmicos se pueden clasificar de acuerdo con su entalpía o capacidad de absorber o ceder energía termodinámica, representada en la temperatura de los fluidos geotérmicos, como se puede apreciar en la tabla. Se puede apreciar que esta clasificación está referida a 4 diferentes autores. Sin embargo, se clasifican en baja, media y alta entalpía, según la temperatura en la que se encuentra el fluido. La transferencia de calor en los sistemas geotérmicos es controlada por la convección o el movimiento de los fluidos geotérmicos. El movimiento de los fluidos tiene lugar debido al calentamiento y a la consecuente expansión del agua y el vapor. Los fluidos son calentados por la roca caliente, el magma o gases volcánicos en la base del sistema de circulación, y por su menor densidad tienden a ascender y a ser reemplazados por fluidos fríos de mayor densidad
que provienen de los límites externos del sistema. La convección, por su naturaleza, tiende a incrementar las temperaturas de la parte superior del sistema, mientras que en la parte inferior las disminuye. Este proceso inicia con la perforación de una serie de pozos, de los cuales se extrae el fluido, viaja a la superficie en donde se separa en sus dos fases, líquida y gaseosa. Posteriormente, el fluido entra en la planta, donde mediante una hélice transforma el calor en energía eléctrica. Finalmente, el proceso llega a su fin con el enfriamiento del fluido en una planta y la inyección del fluido bajo tierra. Para la transformación del recurso geotérmico son utilizadas distintas plantas geotérmicas, las cuales dependen de las condiciones de temperatura, presión y la fase dominante del fluido en el sector, por lo cual los tres tipos de planta geotérmica son planta de condensación, planta binaria y planta de una o varias etapas. Planta de condensación. La planta de condensación, o también denominada planta de vapor directo, es una tecnología que se utiliza cuando en el sector de extracción del recurso se cuentan con fluidos geotérmicos con temperaturas superiores a 200 grados centígrados. Los fluidos geotérmicos pasan por un separador de vapor y agua. El vapor se inyecta a una turbina que a su vez mueve el generador eléctrico, pasando luego a un condensador. El fluido geotérmico que ha cedido el calor retorna al reservorio mediante pozos de reinyección. Planta binaria. También se conoce como de ciclo cerrado. Esta tecnología se utiliza cuando se tienen fluidos geotérmicos con temperaturas inferiores a los 200 grados Celsius en planta. En la tecnología binaria, los fluidos geotérmicos calientan un compuesto orgánico por medio de un intercambiador de calor. Se usan compuestos orgánicos como amoníaco, entre otros, que tienen bajo punto de ebullición y alta presión de vapor a bajas temperaturas. El vapor del compuesto orgánico es inyectado a una turbina que a su vez mueve un generador eléctrico, pasando luego a un condensador y retornando el ciclo. El fluido geotérmico finalmente es reinyectado bajo superficie. Antes de continuar, hay que tener en cuenta algunos conceptos que se han repasado a lo largo de esta presentación, entre los cuales tenemos gradiente térmico, geyser, aguas termales y fumarolas. El gradiente térmico es el aumento de la temperatura de la Tierra con la profundidad. Un valor normal de gradiente térmico corresponde a un aumento de entre 25 y 30 grados Celsius por kilómetro. Por otro lado, el geyser es un tipo especial de fuente termal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. Como dato importante, existen cerca de 1000 alrededor del planeta, de los cuales casi la mitad están ubicados en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. La actividad de erupción de los géiseres puede cambiar o cesar debido a la depositación de materiales dentro de los conductos internos del géiser, al intercambiar funciones con fuentes termales cercanas, por la influencia de terremotos o a causa de la intervención humana. Las aguas termales son aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados centígrados de temperatura superficial. Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a mayor temperatura. Finalmente, una fumarola es una mezcla de gases y vapores que surgen por las grietas exteriores de un volcán a temperaturas altas. También se desprenden
de las cloacas de lava. Su composición varía según la temperatura a la que son emitidas. En el mundo, existen cerca de 11.000 megawatts de capacidad instalada en geotermia. Algunos países, como los Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Italia, Nueva Zelanda, Islandia y Japón, suman en conjunto el 90% de la capacidad instalada total, como se muestra en la tabla. Países como Islandia y El Salvador tienen una capacidad instalada en geotermia más baja, si se comparan con Estados Unidos, Filipinas, Indonesia o México. Sin embargo, estos usan la geotermia de manera intensiva y la misma constituye una parte importante de su matriz energética. Para los próximos años se prevé un incremento importante de la capacidad instalada de geotermia en el mundo y en consecuencia de la generación y aporte de energía eléctrica. Se calcula que el crecimiento más acelerado será en Estados Unidos, que además tiene programas de apoyo y financiación de las actividades de exploración geotérmica. También se espera un aumento de la capacidad instalada de la geotermia en Indonesia, Islandia y Nueva Zelanda. A nivel latinoamericano, el país donde se prevé un mayor crecimiento de este tipo de energéticos es México, que en 2010 contaba con cerca de 1.000 megawatts instalados y en operación. También se espera que crezca la capacidad instalada en otras naciones de la región, tales como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Chile y Colombia, entre otros. Ahora hablaremos de la energía geotérmica en Colombia. En los antecedentes encontramos que el desarrollo del recurso geotérmico puede darse en el país porque se cuenta con una posición geográfica privilegiada y un marco geológico favorable, debido a que Colombia hace parte del cinturón de fuego del Pacífico. En esta zona el gradiente geotérmico en el subsuelo es alto porque hay actividad volcánica presente. Colombia es un país rico energéticamente. Sus principales fuentes de generación de energía eléctrica son las hidroeléctricas, seguidas por las termoeléctricas a gas y a carbón. Sin embargo, por aspectos como el cambio climático y de confiabilidad energética, el país tiene la necesidad de desarrollar proyectos con energías renovables más limpias y amigables con el medio ambiente y que aseguren el cumplimiento de los siguientes objetivos y compromisos nacionales. En primer lugar está el de ampliar y garantizar el suministro de energía. En segundo lugar, el de impulsar el desarrollo regional y local. En tercer lugar, incorporar nuevas fuentes y tecnologías de generación de energía. En cuarto lugar, el de contribuir a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. En quinto lugar, el de promocionar el uso de fuentes de energía renovables. En el pasado, empresas como la Central Hidroeléctrica de Caldas, Geoenergía Andina y entidades como la Organización Latinoamericana de Energía, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, el Servicio Geológico Colombiano, antes Ingeominas, y la Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas y Energía, entre otras, han realizado diversos estudios para el aprovechamiento del recurso geotérmico. Estos estudios y exploraciones han contribuido a la identificación del recurso y su caracterización preliminar. Ahora bien, Colombia tiene un tesoro en bruto que explotar. El país cuenta con 13 volcanes activos donde las altas temperaturas que emanan de la tierra suponen un enorme potencial a la hora de desarrollar proyectos de energía geotérmica. Conscientes de ello, los gobiernos de Colombia y Ecuador propusieron en el año 2013 un proyecto para obtener energía eléctrica a partir de 3 volcanes fronterizos: Chiles, Tufiño y Cerro Negro, una iniciativa que podría llegar a producir hasta 150 megavatios de una forma limpia y respetuosa con el medio ambiente. Además de estos 3 volcanes, en Colombia se han identificado otras zonas potenciales como el volcán Azufral al sur del país o el volcán Nevado de Santa Isabel. Uno de los focos más importantes del país se encuentra en los alrededores del volcán Nevado del Ruiz, situado en la cordillera central y considerado uno de los más activos del planeta con sus 5.321 metros de altura. Las fuentes termales y fumarolas de su entorno representan una posibilidad real de obtener grandes cantidades de energía geotérmica. La Universidad Nacional de Colombia, Ingeomenas, ISAGEN y Colciencias estuvieron meses explorando los alrededores del volcán Nevado del Ruiz en un ambicioso proyecto que busca aprovechar este valioso recurso natural como fuente renovable y limpia de energía.
Actualmente, Colombia no cuenta con generación de energía eléctrica aprovechando la geotermia, a pesar de que en el país se han realizado diversos estudios desde la década del 70 sobre el potencial geotérmico y de la existencia de políticas de Estado para promover este tipo de tecnologías. Esta aún no se ha desarrollado. Existe una serie de causas que pueden explicar el lento desarrollo de la geotermia en el país, entre ellas, la primera causa es que los estudios para la exploración y el modelamiento del recurso son altamente especializados y costosos. La segunda es que el país cuenta con una capacidad técnica y científica limitada para la exploración y desarrollo del recurso. La tercera es que las etapas preliminares de exploración implican cuantiosas inversiones con un alto nivel de riesgo. La cuarta es que las áreas con potencial geotérmico se localizan en regiones volcánicas y con infraestructura limitada para el acceso y la conexión al sistema de transmisión nacional. La quinta es que los costos de exploración de la geotermia e instalación son altos, lo cual disminuye su atractivo para potenciales desarrolladores de proyecto y su competitividad en el mercado. La sexta es que las normas para el desarrollo y el aprovechamiento del recurso no han sido desarrolladas y aplicadas por las entidades encargadas de la administración y los promotores de proyectos. La séptima es que la comunidad desconoce los beneficios y riesgos reales asociados al uso del recurso. Áreas de interés geotérmico en Colombia. Como mencioné anteriormente, el país cuenta con 13 volcanes activos donde las temperaturas que emanan de la tierra suponen un enorme potencial a la hora de desarrollar proyectos de energía geotérmica. En Colombia se han identificado zonas potenciales como el volcán Azufral al sur del país o el volcán Nevado de Santa Isabel. Uno de los focos más importantes del país se encuentra en los alrededores del volcán Nevado del Ruiz, situado en la cordillera central y considerado uno de los más activos del planeta con sus 5.321 metros de altura. Las fuentes termales y fumarolas de su entorno representan una posibilidad real de obtener grandes cantidades de energía geotérmica. Proyecto geotérmico del macizo volcánico del Ruiz. Por su parte, Isagen realizó en el año 2008, con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo y el Comercio de los Estados Unidos en Geominas, un estudio para evaluar un posible aprovechamiento del recurso geotérmico en el país. Como resultado de este estudio, se seleccionaron las áreas con mayor potencial geotérmico y se identificó la necesidad de realizar estudios de investigación complementarios para dos zonas específicas localizadas en el área de influencia del macizo volcánico del Ruiz. De estudio. El área de estudio se encuentra localizada en el flanco noroccidental del macizo volcánico del Ruiz, por fuera del Parque Nacional Natural de los Nevados, y ha sido subdividida en las zonas A y B, las cuales tienen una extensión de aproximadamente 350 km² en los siguientes departamentos y municipios: Caldas, municipio de Villa María; Tolima, municipios de Casablanca, Herbeo y Villahermosa; Risaralda, municipio de Santa Rosa de Cabal. Para realizar los estudios de investigación complementarios, Isagen promovió y financió dos proyectos de investigación que se llevaron a cabo durante los años 2010 a 2012 con la participación de las siguientes entidades. Primera, el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación, Colciencias. Colciencias, como coordinador y promotor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, apoyó y cofinanció el proyecto promovido por Isagen para la realización de los estudios técnicos para la fase de prefactibilidad adelantados por la Universidad Nacional de Colombia, Geominas y el Centro Internacional de Física. Segunda, la Universidad Nacional de Colombia y Departamento de Geociencias. Mediante este proyecto, la UNAL vinculó a un equipo de investigadores compuestos por profesionales, estudiantes de maestría y de pregrado que, con el apoyo de Isagen, Colciencias e Geominas, realizaron las actividades de investigación en las áreas de geología, geofísica, geoquímica e hidrogeología requeridas por el proyecto. Investigaciones que permitieron enriquecer el conocimiento de la universidad y del país sobre el macizo volcánico del Ruiz, así como de formar profesionales en el área de la geotermia. A través de la ejecución de este proyecto se dotaron los laboratorios de la UNAL con equipos especializados para la investigación en geología, se realizaron 6 tesis de maestría y 7 trabajos de pregrado. Será Geominas, actualmente Servicio Geológico Colombiano. El Servicio Geológico Colombiano participó en la ejecución de las investigaciones en las áreas de geología, vulcanología, geofísica y geoquímica, asignando al proyecto un equipo de profesionales altamente calificados para desarrollar las actividades a su cargo. Durante la ejecución de las actividades se dotó al Servicio Geológico Colombiano de equipos y software especializados que serán usados para la investigación en geología y aplicaciones en geofísica que realiza esta entidad en el país, y se capacitó al personal asignado en técnicas especializadas para la investigación en geotermia. El Centro Internacional de Física CIF y la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.
El CIFT y la UNAM, en convenios con Ingenieros, apoyaron la ejecución de los estudios de investigación complementarios mediante la realización del modelo de resistividad del subsuelo en un sector del área de estudio, a través del cual se capacitó a un grupo de profesionales colombianos en el uso de la técnica magnetotelúrica. Quinto, el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El BID apoya la realización de los estudios complementarios para la fase 2 de prefactibilidad y el planeamiento de la fase 3 de factibilidad mediante 2 convenios de cooperación técnica suscritos con ISAGEN, con recursos económicos provenientes del Fondo Japonés y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. A través de estos convenios se desarrollan las siguientes actividades: la formulación del modelo geotérmico conceptual, el diseño de la infraestructura y los estudios ambientales requeridos para la fase de factibilidad del campo geotérmico del macizo volcánico del Ruiz, la complementación del modelo resistivo del subsuelo, la asesoría y acompañamiento en la etapa de perforación exploratoria. Actividades realizadas periodo 2010-2012: toma de fotografías aéreas y restitución cartográfica, estudio de geología de detalle y alteraciones hidrotermales, estudio de geoquímica para manantiales termales y manantiales fríos, estudio de hidrogeología, estudio de gravimetría y magnetometría, estudio de magnetotelúrico en un sector del área de estudio, medición de gradiente térmico, elaboración del modelo geotérmico conceptual, selección de sitios para perforación exploratoria, diseño de perforaciones exploratorias y obras complementarias, elaboración de los estudios ambientales para perforación exploratoria. Factibilidad de la energía geotérmica en Colombia. Es clara la urgencia de una transición hacia fuentes renovables de energía. En particular, es necesario considerar aspectos de las diversas fuentes renovables como el carácter no renovable de la infraestructura de captación de energía, su vulnerabilidad frente a posibles cambios socioeconómicos drásticos y el impacto ambiental que puedan provocar. Para comparar los beneficios de la energía geotérmica en Colombia es necesario tener en cuenta la tasa de retorno energético. Sin embargo, este índice es variable. Todo esto teniendo en cuenta que el contexto en el que se adquiere la energía. De este modo, se tiene en cuenta que la energía geotérmica será más funcional dependiendo de la factibilidad para adquirir la maquinaria necesaria para transformar la energía que emana de la Tierra. En esta sección se tratará de realizar una comparación de los beneficios que traería para el país la implementación de este proceso, comparando sus beneficios con los de extracción del petróleo y otras fuentes de energía. Para iniciar, se tendrá que definir en primera instancia el concepto de tasa de retorno energético. Ahora hablaremos de la tasa de retorno energético. Esta tasa está cobrando importancia en estos años debido a las dudas sobre la cantidad de reservas existentes de petróleo y el auge que están experimentando las energías renovables. Este concepto relaciona la cantidad de energía invertida en un proceso con la energía obtenida. Según la fórmula, TRE es igual a energía obtenida sobre energía invertida. Por ejemplo, si para obtener 100 barriles de petróleo se invierte solamente uno, se tendrá una tasa de retorno energético de 100, pero si para obtener 20 barriles se invierten 40, de este modo se tendrá una tasa de retorno de 0,5. Teniendo en cuenta este aspecto, se tiene un cuadro de la tasa de retorno energético en la cual se analizan las fuentes energéticas mediante varios tipos de análisis, en los cuales encontramos el Cleveland, el Elliott, el Hall-Clayton y otros adicionales. En este cuadro podemos evidenciar de que la energía geotérmica ocupa una tasa de retorno energético de 4,2, lo cual es significativamente menor actualmente a la tasa de retorno energética que se consigue con el petróleo, pues esta alcanza 1,8. Eso quiere decir que la energía geotérmica solo por 4 unidades de producción obtenidas está gastando una, mientras que el petróleo está gastando una por cada 8 unidades utilizadas. Esto quiere decir de que la energía geotérmica todavía está por debajo de la energía de petróleos, pero si comparamos la tasa de retorno energético del petróleo durante todo este tiempo, nos podemos dar cuenta de que ha venido en su descenso durante las últimas décadas. En la actualidad, Colombia se encuentra ubicada en una zona de alta actividad volcánica, lo cual permite que pueda aprovechar más fácil la energía del interior de la Tierra. Teniendo en cuenta que las fuentes de adquisición de la energía se encuentran a poca profundidad en el país, indica que las perforaciones necesarias para llegar a esta fuente serán menos costosas, en contraposición con la extracción del petróleo de los pozos del país que actualmente se encuentra a grandes profundidades. A su vez, el conocimiento de informes realizados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos
reportó que para enero del 2015 se realizaban exploraciones en Magdalena con una profundidad de perforación de alrededor de 20.000 pies, es decir, alrededor de 6 kilómetros de profundidad. Esto indica que las perforaciones de los pozos petroleros son mucho más profundas si se tiene en cuenta que algunas de las zonas propicias para explotar la energía geotérmica se encuentran entre 2 y 3 kilómetros de profundidad. Por otro lado, se proyecta que con el pasar del tiempo las fuentes petrolíferas empiecen a escasear, con la consecuente llegada de la crisis energética. Sin embargo, la energía geotérmica, debido a su carácter renovable, tiene la posibilidad de ser más funcional en medida de que es más constante, asegurando que se puede adquirir energía por este método en cualquier instante, permitiendo mediante una buena captación del recurso la transformación de esta energía en energía eléctrica, beneficiando a millones de hogares colombianos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los usos del petróleo son más variados, de ahí la importancia de este recurso. Otro aspecto a comparar con la energía producida por el petróleo es el aspecto económico, y en este punto hay que considerar varios detalles. En primer lugar, se tiene que el costo del petróleo varía respecto a estándares internacionales, por lo cual varía la productividad o la tasa de retorno energético constantemente, mientras que la energía geotérmica, al ser utilizada de carácter nacional, podrá sostener una economía más o menos cambiante. Un segundo aspecto a analizar es el costo de la maquinaria necesaria para la extracción del recurso. De este modo se tendrá que importar la maquinaria para la implementación de una planta de procesamiento de la energía. El beneficio que tiene el petróleo sobre la energía geotérmica en este punto es la facilidad de adquirir este tipo de maquinaria, además de contar con los inversionistas que promuevan la extracción de este recurso, mientras que las plantas de producción geotérmicas, al ser implementadas por primera vez en un país como Colombia, tendrán muchos menos inversionistas, generando más costos para el país. Por otra parte, si se compara este sistema energético con la principal fuente de energía eléctrica del país, las hidroeléctricas, tendremos que abordar dos casos específicos, los cuales son los costos ecológicos y sociales y la eficiencia de las dos fuentes alternativas por separado. Analizando la situación ecológica, se ha venido observando que los costos de modificar las fuentes de agua han provocado que la cantidad de recursos naturales disminuya, gracias a que se desvían los cursos del río naturalmente, destruyendo los ecosistemas y provocando inundaciones masivas que afectan la fauna y flora de un terreno inundado, y por otra parte la sequía y la escasez de agua en la parte después de la central hidroeléctrica. La extracción de energía geotérmica reduciría los costos ambientales, pues esta aprovecha una fuente de energía retenida en la profundidad que necesita una menor área superficial y un menor impacto ambiental para su transformación. En cuanto al segundo aspecto, se tiene que entender que la energía hidroeléctrica varía respecto a la época del año, de modo que en la temporada de lluvias estas plantas de procesamiento energético adquieren su mayor capacidad, mientras que en temporadas de sequía baja el caudal del agua, lo que a su vez genera una disminución en la producción de energía, compensada con las inundaciones del terreno. Como energía alternativa que se tiene a geotermia es mucho más consistente a lo largo del año, lo cual genera que la producción energética sea mucho más constante.